Inshallah, you'll find your way. Assalamu alaikum. La sura que tenemos hoy es la sura del Falaq, una de las tres últimas suras coránicas. Son el Ikhlas, el Falaq y el Nas, que tienen un mérito especial. El término Falaq significa amanecer o alba. Ahora voy a recitarlo. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Allah en esta sura corta nos ofrece su protección y también la siguiente sura An-Nas, que significa los seres humanos. Está claro que todas las suras del Corán están ordenadas y relacionadas. Todas siguen una línea temática. Por eso, quien pueda absorber perfectamente los significados del sura del Ikhlas, que tiene como fin dar a conocer quién es Allah y cuáles son sus atributos, podrá aplicar el mensaje de esta sura fácilmente. Ya que si llegas a conocer verdaderamente a Allah, el único Rey del universo, vas a tener fe y confianza en Él, el Todopoderoso. Por tanto, vas a pedir su protección siempre contra cualquier peligro. La tercera y última sura, An-Nas, que significa los seres humanos, también está relacionada con estas dos suras. Su tema es pedir la protección de Allah también, pero contra otras cosas luego vamos a saber. Ya empezaré a explicar la sura versículo por versículo, inshallah. قل أعوذ برب الفلق. Di, me refugio en el Señor del amanecer. Que di es un verbo imperativo singular. Se utiliza al principio de las tres suras, que son el Ikhlas, el Falaq y el Nas, y se repite mucho en el Corán en general. Dirigido al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque el Corán es la revelación de Allah al profeta. Pero implica también que todos los que escuchan esta revelación y creen en ella, no solamente el profeta sallallahu alaihi wasallam, ellos también deben decir lo que esta sura nos ordena. A'udhu significa me refugio. Proviene de la palabra i'adha. Significa buscar protección y refugio en alguien en quien confiamos. Como decimos, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, antes de empezar a recitar el Corán. Aquí en la sura presente, buscamos el refugio y la protección del Señor del Falaq, es decir, el Señor de la luz del amanecer, o el alba, o la aurora. Y claro, ya sabemos antes en la explicación de Sura al-Fatiha, cómo se traduce el atributo de la palabra Señor, que es Rab, es decir, el creador, el amo, el dueño y el planeado. Puedes revisarlo en el otro video. Ahora explicamos la palabra Falaq. Tiene dos significados. Primero, el significado literal viene de la raíz Falaq, que significa literalmente dividir, separar, abrir en dos y romper. En este verso significa amanecer cuando el sol sale y rompe el cielo cubierto de la oscuridad de la noche. Segundo, el significado figurado. El amanecer es símbolo de la luz y la claridad, y por tanto produce la tranquilidad y la seguridad. Entonces, el significado del verso completo sería: Di, me refugio en Allah, quien es el Rab de la luz del amanecer, que produce la tranquilidad y la seguridad. Pero me refugio en Allah, ¿de cuáles peligros? Pues son varias cosas vienen seguidas a lo largo de la sura. Min sharri ma khalaq. Es decir, primero nos refugiamos en Allah de todo el mal que existe en lo que Él creó. O sea,
de todo tipo del mal existente en cada criatura. Atención, hermanos. Aquí Allah no crea el mal en sí, pero pues toda la creación de Allah contiene bien y mal dentro de ella. Esta mezcla mantiene el equilibrio. Nosotros nos refugiamos en Allah para protegernos de este mal. Allah nos dice en otro verso del Corán con respecto a la creación del alma. Bismillahirrahmanirrahim. فألهمها فجورها وتقواها. Significa, y le infundió el alma de cada criatura su rebeldía y su obediencia. Nosotros los seres humanos gozamos del libre albedrío, entonces tenemos la capacidad de hacer el bien y también tenemos la capacidad de hacer daño, porque no hay perfección en la creación, sino que una mezcla del bien y del mal. Recuerden la técnica de la oposición en la Sura Al-Fatiha. Revisen el vídeo. Como he dicho que esta técnica se repite siempre. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. Es decir, además, nos refugiamos en Allah del mal de la oscuridad de la noche cuando se extiende. El término ghasaq significa la noche o la tiniebla o la luna. Y es la segunda cosa de que debemos refugiarnos en Allah contra ella. El mal de la oscuridad cuando se pone el sol. Como la oscuridad implica en sentido figurado el mal, ya que durante la noche, debido a la oscuridad, ocurren muchos actos del mal, con más facilidad que durante el día. Como por ejemplo, los criminales se ocultan en la noche para no ser vistos. También los seres malignos, como los genios incrédulos, normalmente salen cuando la oscuridad se cierne y pasa a ser intensa. Así que los versículos nos provienen contra el mal que puede ser realizado contra nosotros en secreto en la oscuridad. Fijaos, hermanos, en el contraste en los versículos es muy hermoso en el modo en que se nos ordena buscar refugio en Allah. Como el Señor o sustentador del amanecer frente al mal de la oscuridad. El amanecer significa luz y la esperanza, y la luz revela planes secretos. El Islam es la luz de Dios que elimina los velos de la oscuridad en todas las cosas. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Buscamos refugio en el mal de las hechicerías sopladoras de nudos en nuestro Rab. Revisamos desde el principio. Tenemos que pedir la protección de Allah contra, primero, el mal de la creación, segundo, el mal de la oscuridad, tercero, el mal de la hechicería y la magia. Los brujos, antiguamente en la Arabia preislámica, solían realizar sus actos de brujería soplando en nudos y en cosas que amarraban, y al mismo tiempo que murmuraban fórmulas mágicas. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Y al final nos protege del mal del envidioso cuando envidia. Envidia es sentir rabia y celos hacia alguna persona que tiene una bendición y desear que esa persona pierda esa bendición. La envidia o el mal de ojo es un sentimiento que no se queda solo en el corazón, sino que hace daño a los demás cuando el envidioso habla mal de la persona a la que envidia y le causa daño para que pierda su bendición. Por eso, pedimos refugio del envidioso cuando actúa basado en su envidia y la ejerce en contra del envidiado. En resumen, Allah nos dice que busquemos refugio en Él, porque Él es la fuente de seguridad para superar todos nuestros temores y miedos. Cuando buscamos refugio en el Creador de su creación, estamos buscando ayuda y protección de la única fuente segura.
Los 4 peligros mencionados en la sura son del mal de toda su creación, del mal de la oscuridad en su punto más oscuro, del mal de la brujería, del mal del envidioso cuando envidia. ¿Cómo realizamos las instrucciones de la sura en nuestra vida real? El mensajero nos aconseja recitar esta sura y la siguiente para protegernos contra dichos males y encontrarnos a salvo de ellos. Como he dicho al principio que el tema principal de la sura es pedir la protección de Allah. Recitar las 3 suras seguidas que son el Ikhlas, el Falaq y el Nas 3 veces después de cada oración obligatoria. Recitar las súplicas e invocaciones de la mañana y de la noche con reflexión porque contienen estas 3 suras. Recitar las súplicas antes de dormir y pensando bien en los significados y los mensajes de las suras, lo más importante es sentir estos significados en nuestro corazón. Como Allah dice en la sura 25 que este Corán es una revelación del Señor del universo. Descendió con el espíritu leal, el ángel Gabriel, y lo grabó en el corazón del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.